Si tienes un blog o te estás planteando empezar un proyecto en Internet que requiera de posicionamiento orgánico en los buscadores, es decir, de una buena estrategia SEO, la herramienta que te voy a presentar hoy seguro que te parece útil. Se trata de Neuron Writer, una completa suite SEO alimentada con inteligencia artificial. ¿Y qué te permitirá hacer Neuron Writer? Te permitirá hacer todas las acciones que requiere una buena estrategia SEO. Es decir, un análisis de los principales resultados SER para una intención de búsqueda concreta, un análisis detallado de los principales resultados, es decir, de tus principales competidores, y también te permitirá redactar los artículos de un modo mucho más cómodo gracias al uso de inteligencia artificial y de una interfaz muy completa en la que podrás ver las recomendaciones de qué palabras clave deben aparecer en tu artículo y con qué densidad deberían aparecer. Una herramienta sencilla, fácil de utilizar y que funciona realmente bien. Vamos a ver cómo funciona en profundidad en la review de hoy. Soy Xavier Mitjana y te encuentras en mi canal Conquista tu marca. Hoy os voy a hablar de una de estas herramientas con inteligencia artificial que cuando la pruebas por primera vez piensas, bueno, es otra herramienta más de redacción de textos con inteligencia artificial, pero cuando estás dentro y la pruebas te das cuenta de que te ofrece realmente mucho más y además está muy bien alineada con lo que pretende hacer. Esta herramienta se llama Neuron Writer, que ahora mismo está de promoción en AppSumo, de modo que ya sabéis, es una promoción lifetime que como siempre os dejo el enlace en la descripción, y que básicamente lo que permite es planificar la redacción de textos para nuestro blog para posicionar en SEO. Y está montada de un modo que a mí me parece realmente inteligente y efectivo. Vamos a ver un poco cómo funciona. Una vez nos hemos registrado y estamos utilizando la aplicación, nos encontramos con una interfaz muy sencilla. Básicamente, aquí arriba tenemos como los grandes bloques que nos permite cubrir esta herramienta. La redacción de contenido, la planificación, la gestión con el equipo y las tareas de publicación de los diferentes artículos que vayamos creando para el blog, los diferentes miembros del equipo que se incluirán dentro de esta herramienta y los settings del proyecto principal. Vamos a repasar un poco cada una de estas secciones. Por ejemplo, si le damos a los settings de nuestro proyecto general, lo que vemos es esto. Tenemos una primera pestaña donde definimos cómo va a ser nuestro proyecto. Si nuestro proyecto es un proyecto activo que tiene un dominio web y por tanto tiene una página web que Neuron Writer se puede vincular a ella, cosa que nos permitirá algunas características adicionales como recomendaciones de interlinking entre nuestros diferentes artículos del blog. Si nuestro proyecto aún no está vinculado a una página web, simplemente si queremos empezar a crear artículos relacionados con una temática, el nombre del proyecto, en este caso como últimamente creo muchas cosas relacionadas con inteligencia artificial, pues me he inventado un proyecto que sería AI Tuts, tutoriales de inteligencia artificial. En este punto marcamos dónde queremos posicionar nuestros artículos, en este caso sería el buscador de Google en España y en español, el idioma por defecto, que será el español, y finalmente la moneda en que funcionaría nuestro proyecto, que en este caso, si la buscamos, pues sería el euro. Están ordenadas por orden alfabético y si nos vamos a la E, pues encontramos el euro. Vale, y le damos a Update. Si seguimos mirando las diferentes pestañas, vemos que lo siguiente que nos pide son por qué palabras clave nos gustaría posicionarnos. Y de modo que aquí le introducimos un primer bloque de palabras clave. Le ponemos el nombre de marca, de nombres propios que tenemos nosotros que también quizá queramos posicionar. Y si lo consideramos, podríamos introducir palabras clave negativas, palabras clave que utilizan los competidores y si queremos que nos sugiera términos de posicionamiento de long tail o no. Es decir, si queremos que tengan más de 4 palabras de largo o no. Y finalmente hay una pestaña de competidores donde podríamos buscar nuestros competidores, las webs de nuestros competidores e introducirlas aquí. Con esto, Neuron Writer pues tiene un primer bloque de información más general con el que se puede hacer una idea muy clara de la temática y del nicho en que queremos posicionar. Y una vez tenemos hecho esto, podemos ir ya a las funciones más interesantes. En este caso, si en la pestaña principal lo que vemos son las queries, las búsquedas, las intenciones de búsquedas por las que queremos posicionar. Por ejemplo, ya tengo creada una de muestra, que es esta, redactar textos con inteligencia artificial, que si entramos dentro vamos a ver rápidamente lo que te genera. Entramos aquí dentro y automáticamente entras en un editor de texto normal. Pero, si os fijáis, aquí a la derecha tenemos como todas las palabras clave que podemos introducir en el texto y que sería interesante que apareciesen en el texto si queremos posicionar por esa palabra clave, cuántas veces pueden aparecer entre 1
entre 4 y 18, entre 0 y de 1 a 10, de 0 a 8 a 19. Estas serían las básicas y estas serían las extendidas, palabras clave que sería recomendable que apareciesen. Bien, esto lo que va a hacer es que a medida que vamos escribiendo las palabras, estas palabras aparecen en el texto que vamos redactando, él automáticamente nos va marcando cómo está funcionando esto. Es decir, para que lo veamos un poco más claro, lo que vemos aquí es que inteligencia artificial aparece una vez y debería aparecer entre 4 y 18. Escribir textos debería aparecer una vez, pues aparece una de 1. Aquí, como os podéis imaginar, lo que haremos será escribir pues nuestros artículos. Y lo mejor que tiene esta herramienta también es que estos artículos los podemos escribir asistidos por inteligencia artificial de un modo muy fácil. A diferencia de otras herramientas de las que os he hablado, como WordHero, de lo que podéis ver un tutorial aquí arriba, esta herramienta lo pone mucho más fácil. Nosotros, a medida que vamos escribiendo, lo que podemos hacer es seleccionar el texto y una vez seleccionado nos aparece esta herramienta de escribir con inteligencia artificial. Y si le das, te dice qué nivel de creatividad le quieres dar y qué nivel de calidad. Y solo tiene 3 herramientas. Empezar un párrafo con esta frase, con el concepto que esconde este texto seleccionado, expandir este texto seleccionado o parafrasearlo. De modo que si nosotros le damos a paragraph, automáticamente nos genera un texto. Por ejemplo, vamos a utilizar este texto y vemos lo que ha generado. Nosotros teníamos ventajas de escribir textos con inteligencia artificial y él nos ha escrito. Algunas de las ventajas de escribir textos con inteligencia artificial son: 1. La inteligencia artificial puede ayudar a mejorar la calidad de la escritura al detectar errores gramaticales y ortográficos. 2. La inteligencia artificial puede ayudar con las ideas y la inspiración para la escritura haciendo investigaciones y sugiriendo temas. Y 3. La inteligencia artificial puede ayudar a acelerar el proceso de escritura encargándose de tareas repetitivas como el formato o la búsqueda de fuentes. Como podéis ver, este texto es redondo, de verdad. Hemos probado, ya lo sabéis, muchos redactores, asistentes de redacción que se basan en inteligencia artificial y este funciona muy bien. Casi todas las sugerencias de textos que te realiza son bastante pertinentes. De modo que tú estás escribiendo y cuando quieres expandir una parte, cuando quieres que la densidad de palabras clave aumente, es muy fácil hacerlo a través de esta herramienta que además está integrada de un modo nativo perfecto dentro de la herramienta. A medida que vamos trabajando, podemos seguir pues, guardando el trabajo. Podemos guardar los cambios que hayamos realizado. Podemos subir una revisión si la tuviésemos en otro sitio. Podríamos revisar si en los textos que estamos generando, tanto la parte que escribimos nosotros como la parte que genera la inteligencia artificial, tiene una parte de plagio. Y podríamos exportar todo lo que estamos generando como un HTML. De modo que la parte de escritura de textos funciona muy muy bien y además aquí automáticamente nos va indicando qué calidad tiene el contenido para posicionar para la palabra clave que hemos creado. Y no solo esto, sino que además tiene una segunda pestaña donde también podremos crear todos los contenidos meta del artículo para luego introducirlos en la página web también optimizados y que esto también ayude a que la página web posicione mejor. Esto por la parte de escritura. Si nos vamos a las otras herramientas, a las herramientas de análisis, por ejemplo, vamos aquí, nos dice cómo de difícil es posicionar una palabra. En este caso, la palabra era la de redactar textos con inteligencia artificial. Y, como podéis ver, esta palabra tiene una dificultad muy baja. La query difficulty que nos propone es de apenas 2. Y cuando hacemos el análisis, automáticamente analiza los principales competidores que hemos encontrado. Creo que analiza hasta 100 resultados. Y al hacerlo, pues detecta todas estas sugerencias de palabras clave que hemos visto aquí. Todas estas palabras clave las saca del análisis que hace de nuestra competencia o al menos de los contenidos que están posicionados para la palabra clave que queremos posicionar. También tiene esta función, en este caso, como ya os he dicho, está deshabilitada porque no tenemos vinculado una página web real activa al proyecto, pero en este punto nos haría sugerencias de interlinking, es decir, de qué artículos que hemos escrito nosotros en nuestro propio blog se pueden relacionar con ese artículo que estamos escribiendo.
En este punto, lo que nos permite también, a partir del trabajo generado, es ideas para nuevo contenido. En este punto, de momento, las que me ha generado, pues hay algunas que están bien y otras que no lo están tanto. Yo creo que a medida que lo vas alimentando con más y más artículos, pues va afinando mejor. Pero por ejemplo, escribir textos con OpenAI es una palabra clave que se podría explorar porque es la tecnología principal de redacción de textos, y si le diésemos a añadir al Content Plan, pues se añadiría como un proyecto nuevo a crear con Neuron Writer. Si tuviésemos vinculada también la Search Console, pues veríamos los datos de la página web o del proyecto vinculado a este posicionamiento SEO en tiempo real, bueno, en tiempo sin tener que acudir a Google Search. Y finalmente hay una parte de comentarios más definida para el trabajo interno dentro de esta query que tenemos creada. Esto sería lo que nos generaría para cada query. Bien, una vez dicho esto, que como podéis ver ya es muy interesante, vamos a ver un poco cómo funciona esta herramienta a la hora de generar esto que ya os he enseñado. Si nos vamos a la parte de Write, aquí vemos que tenemos una primera query creada. Para crear una segunda query, lo único que tenemos que hacer es darle a crear New Query. Le damos aquí y le damos, por ejemplo, aquí hemos puesto redactar textos con inteligencia artificial. Aquí podemos poner crear imágenes con inteligencia artificial. Vale. Seleccionamos el motor de búsqueda, el idioma. Esto está bien. Aquí hay una pestañita de Advanced Settings donde podemos añadir palabras clave adicionales, forzar a que esas palabras clave que luego él genera automáticamente, pues algunas ya estén forzadas por nosotros, y además nos permite, porque como ya os he dicho hay una pestañita de equipo, asignarlo a algún miembro del equipo que tengamos introducido dentro de Neuron Writer y incluso marcarle una fecha para que luego se nos rellene automáticamente un calendario. Por ejemplo, en este caso, vamos a ver, creo que tengo al ver, un segundo, voy a mirarlo, Team. Vale, aquí tenemos a Albert, vale, vamos a Write, vamos a crear una New Query, lo que os había dicho, crear imágenes con inteligencia artificial. En Advanced Settings, de momento no pondremos ninguna palabra clave, assign to Albert, y aquí introducimos una fecha de entrega del artículo ya finalizado. Por ejemplo, podemos poner el 30 de noviembre. Y simplemente con hacer esto, le damos a Start y automáticamente nos creará pues otra Content Query. Vamos a esperar un poco para ver cómo la genera y os lo enseño. Bien, la herramienta ya ha terminado el análisis y ya podemos acceder a la interfaz para gestionar la creación de este nuevo artículo. Si nos vamos aquí, vemos que tenemos crear imágenes con inteligencia artificial. Le damos a entrar y automáticamente lo que vemos es los resultados que posicionan por esta palabra. Los que salen del primero al 10º y creo que llega hasta, en este caso vemos 30 resultados, pero creo que llegaba a analizar hasta 100 resultados. Ahora no lo veo, pero vemos esto. Y aquí lo que podemos hacer es que analice todos los resultados, los 30 primeros, o que se quede con los 10 primeros para hacer el análisis y generarnos esa propuesta de palabras clave y de densidad de palabras clave que deben aparecer. O sea, una vez tenemos esto, por ejemplo, le decimos que marcamos los 10 primeros, que serán nuestra competencia más directa, y los que puntúan mejor. Incluso lo que podríamos hacer es que si alguno está bien posicionado, pero Neuron Writer entiende que puntúa peor, lo podríamos deseleccionar y marcar los que él entiende que están mejor construidos. Por ejemplo, podríamos hacer esta selección y darle a Next. Y él haría el análisis y automáticamente nos crearía esa interfaz que os he enseñado anteriormente. Bien, ya lo tenemos aquí. Esto es lo que nos ha generado. Como palabras básicas que deberían aparecer sí o sí en el artículo, nos dice que debería aparecer al menos una vez crear imágenes con inteligencia artificial. De 5 a 8 veces la palabra inteligencia artificial. De 2 a 4 crear imágenes. Una vez al menos imágenes con inteligencia artificial. Dalí nos debería aparecer de 3 a 6. Imagen a partir de 1 a 2. Bueno, ha hecho un análisis y nos sugiere todo esto. Algunas imágenes, como esta imagen a partir, quizá nosotros por intuición pues
decidamos que no tiene relevancia. Pero el resto de imágenes sí que tienen una cierta relevancia y nos encajan muy bien. Y luego tenemos todas estas extended con lo que nos dice que debería aparecer. Pues al menos aplicaciones para crear imágenes, capaz de crear, inteligencia artificial para crear imágenes. Y como os he dicho antes, aquí empezaríamos a escribir. Y por ejemplo, ahora podríamos hacer lo mismo que hicimos la vez anterior. Escribir algo como ventajas de crear imágenes con inteligencia artificial, seleccionar el texto, darle a iWriting y decirle que empiece un párrafo. Y en este caso nos ha creado esto. La creación de imágenes con inteligencia artificial tiene muchas ventajas. La inteligencia artificial puede ayudar a crear imágenes más realistas, así como imágenes más agradables desde el punto de vista estético. Además, la inteligencia artificial puede ayudar a crear imágenes que son representaciones más exactas del mundo real. En este caso, el párrafo sería más bien de relleno, es decir, pues esto nos ayudaría a que algunas palabras clave pues ya estuviesen aquí, pero en este caso quizá las ventajas o lo que nos ha explicado no sea tan pertinente. Esto es lo que tiene la inteligencia artificial, pero si os volvéis a fijar, a nivel de haber escrito ese texto en español, lo ha escrito de un modo muy coherente, con un tono ajustado, y es un texto que en principio el modo en que los escribe, no tanto el contenido, pero el modo en que los escribe me parece mucho más natural que el que proponen a veces otras herramientas. Una vez dicho esto, ya habríamos visto la función básica de NeuronWriter, es decir, encontrar queries, analizar competidores, de estos competidores proponer un esquema de palabras clave que se deberían introducir en un artículo y después un editor muy completo que nos permite ya añadir las etiquetas H1, H2, imágenes, que nos permite prepararlo más o menos todo, ya terminarlo dentro de la propia interfaz de NeuronWriter para luego pasarlo a la página web, que nos permite crear el contenido y además que nos lo permite manejar a través de nuestro propio equipo, es decir, no está pensado para que lo use una única persona. ¿Cómo vemos esto? Pues por ejemplo, si nos vamos a la parte de Manage. En esta parte de Manage nos aparece el calendario, aquí vemos el día que somos y por ejemplo, ese proyecto que le había asignado a Albert para que me lo entregase el día 30 ya nos aparece en el calendario. De modo que además es una herramienta que está pensada para trabajar en equipo. Es una herramienta que yo creo que merece mucho la pena, si tenemos un blog, al menos probarla y darle una oportunidad, porque realmente es una herramienta muy fácil de utilizar. En 15 minutos te das cuenta de las funciones básicas que hace y cómo lo hace de un modo muy intuitivo y cómo de un modo muy rápido puedes estar ya trabajando en un artículo. Si le dedicas un poco más de tiempo, puedes explorar estas funciones de colaboración con el resto del equipo, que también son muy interesantes. Y además, pues, como os he dicho, está ahora mismo en AppSumo, en una oferta lifetime que por $69 te da acceso a todas las funciones que os he explicado hoy de esta herramienta con estas características. Puedes gestionar hasta 2 proyectos, es decir, 2 páginas web distintas. Puedes hacer 25 content analysis queries per month, es decir, que podrías llegar a plantear 25 artículos diferentes cada mes. Esto es casi un artículo diario, por lo tanto para un proyecto personal es más que suficiente. Te da 15.000 créditos de inteligencia artificial al mes y el sharing level, el compartir los artículos, solo te lo permite hacer a nivel de lectura. Pero bueno, si es para un proyecto interno o un proyecto personal con los miembros que tengas del equipo dentro, pues ya es más que suficiente. Luego, si realmente os dedicáis al SEO, pues os recomendaría que exploraseis las otras 2 versiones que seguramente para profesionales del SEO pues tienen funciones interesantes que os pueden convencer o que os pueden decidir por una de los otros tiers que ofrece esta herramienta. Pero además, como os digo siempre, estas ofertas son con 60 días de devolución. Es decir, vosotros compráis y si no os gusta tenéis 60 días y os devolverán el dinero sin ninguna pregunta. De modo que yo os dejo el link en el enlace. Si tenéis cualquier duda sobre esta herramienta, decídmelo en los comentarios e intento responderla. Y si estáis más interesados en otras herramientas con inteligencia artificial que os puedan ayudar a redactar textos, aquí os dejo otro vídeo que os puede interesar.